Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de 7 patadas criminales que rompieron a un rival. Vamos a ver 7 claros casos de jugadas escalofriantes donde lamentablemente una patada, en algunos casos con un poco más de intención, en otras, como vamos a ver, la verdad, con mucha mala fortuna, pero en cualquiera de las dos cuestiones, una patada que termina fracturando a un rival, la verdad, que de forma bastante fea. El tiempo de recuperación que demandó, qué terminó pasando con ese jugador y su carrera, y también cuál fue la consecuencia, que en muchos casos la verdad que para estos jugadores que terminan propinando estas patadas no pasa de un par de fechas y nada más. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión y otros casos que conozcan en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en todas las redes sociales, tienen los links en la descripción, y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el primero. Hace apenas unos días, lamentablemente, tuvimos uno de estos casos. Se dio en el marco de la Copa Libertadores de este año 2023, en el partido octavo de final, partido de ida que se disputaba en la Paternal entre el local Argentinos Juniors y Fluminense de Brasil. Un partido que hasta el minuto 55 estaba 1-0 para el conjunto local. En una jugada desafortunado, el gran lateral Marcelo, con un pasado muy importante del Real Madrid, hoy en día jugando sus últimos años en la liga brasileña, estaba pisando una pelota en la mitad de la cancha, casi 3/4, intenta sacarse la marca del rival, que en ese momento era Luciano Sánchez, un lateral argentino, y en una jugada, en ese momento, en el forcejeo, termina pisándole la pierna y lamentablemente, justamente la pierna de Luciano Sánchez termina siendo lastimada de gravedad. Una jugada que terminó siendo revisada por el VAR y que terminó con expulsión. Sin duda se ve que Marcelo no tiene intención de pegarle ni mucho menos, pero una jugada, como les digo, de fricción termina generando eso en el rival. Una jugada en la cual se lo ve además muy apenado, prácticamente llorando debido a la lesión que termina provocando, pero que al fin y al cabo, lamentablemente para Luciano Sánchez, termina siendo una luxación completa de la rodilla izquierda. Una lesión muy pocas veces vista porque se da la casualidad que la patada es justo a la altura de la rodilla y le dobla completamente la pierna, lo cual le termina generando la rotura de todos los ligamentos, el cruzado, el posterior, el interno y demás, lo cual, según se estima al día de hoy, porque todavía no se ha realizado la operación, le va a demandar al argentino entre 8 y 12 meses de recuperación. Probablemente una de las peores lesiones que te pueden ocurrir en el fútbol y se dio esta última semana. Yéndonos al fútbol europeo, el 3 de noviembre del año 2019, por la fecha 11 de la Premier League, se enfrentaban Everton y Tottenham. Y la jugada en cuestión se da en el minuto 78, a pocos minutos de que termine el encuentro. Una jugada que tiene como protagonista, por el lado del Tottenham, a Heung-min Son y a Sergi Aurier, el lateral marfileño, y por el lado del Everton, la víctima, entre comillas, nos encontramos con el portugués André Gómez, con pasado en Valencia y Barcelona. En la previa de esta jugada, en el minuto 75, hubo un codazo del portugués sobre el coreano, por lo cual la cosa estaba un poco caldeada. Y en el minuto 78, un par de minutos después, justamente Son le va de atrás, yo creo que sin mala intención, simplemente quizás enojado o intentando generar una falta, con tanta mala suerte que engancha el tobillo de André Gómez, que después termina impactando con Aurier. Y yo creo que un poco entre los dos, la verdad es que no puedo determinar quién es el que lo termina quebrando, pero entre los dos y la fricción con el campo de juego terminan generándole una fractura debido a la luxación del tobillo derecho. Lamentablemente para André Gómez fueron 4 meses de recuperación. A Heung-min Son se lo vio muy apenado, inclusive llorando en el terreno de juego, lo mismo que les comentaba con Marcelo, que igualmente no lo terminaría salvando de la roja porque en ese partido lo terminaron expulsando. Siguiente caso y nos vamos ahora al 11 de febrero del año 2017. Jornada 21 de la Liga Española. Partido que jugaba entre el Alavés, que estaba de local, y el Barcelona, que era el visitante. Un encuentro que hace rato estaba finalizado porque corría el minuto 84 y el Barcelona le ganaba 6-0 al Alavés. Una jugada que tiene como protagonista a Theo Hernández, hoy en día uno de los mejores laterales izquierdos jugando en el Milan, y a Alex Vidal, futbolista que le había costado afianzarse en el Barcelona, pero que venía de una buena racha de partidos en los cuales había sido titular y había marcado en los últimos 5 encuentros 2 goles y 2 asistencias. En una de las últimas jugadas, una pelota que parecía que se iba al lateral,
Teo Hernández, quizás un poco enojado porque estaba perdiendo 6-0, se tira con más vehemencia de lo normal y termina impactando con mucha mala suerte sobre Aleix Vidal y le termina generando también una fractura del tobillo. Lamentablemente para Aleix Vidal, en el quizás mejor momento que está en el Barcelona, se da esta lesión que lo terminó marginando todo lo que quedaba de la temporada porque se perdería 5 meses, lo que fue equivalente a 20 partidos, y lamentablemente para él nunca volvería a tener esas oportunidades en Barcelona. Y nos vamos ahora a un encuentro de selecciones que se dio el 24 de marzo del año 2017, un poco más de un mes después de esta lesión de Aleix Vidal. Un partido que fue por la clasificación de la UEFA para el Mundial de Rusia 2018, un encuentro que terminaría 0-0 entre Gales e Irlanda. Corría el minuto 69 y los protagonistas fueron Neil Taylor, defensor galés que jugaba en el Aston Villa, y la víctima lamentablemente Seamus Coleman, el lateral derecho irlandés que jugaba y actualmente sigue jugando en el Everton. Una patada durísima en una pelota que intentan ir a disputar los dos. Se ve claramente que Taylor va muchísimo peor, con la pierna muy levantada, lo que le termina generando a Coleman una doble fractura de tibia y peroné, lo cual lo sacó de las canchas durante 313 días. Después, recién volvería a ser convocado con el Everton para tener un partido, es decir, un año prácticamente fuera de las canchas, lo que lo marginó durante 45 partidos de la posibilidad de volver a jugar con el conjunto inglés. En el fútbol argentino hay un caso muy particular o muy conocido que se dio el 20 de septiembre del año 2015. Lamentablemente, nuevamente el protagonista es un jugador de Argentinos Juniors. Un partido por el campeonato local entre Argentinos Juniors y Boca, en el cual ganaba al momento de la lesión, que era en el minuto 30 del segundo tiempo, 2-1 el conjunto Ceneice, con 2 goles de Carlos Tevez, 2 muy buenos goles, que sería uno de los protagonistas de esta jugada. Una pelota dividida en la mitad de la cancha, se habían estado peleando entre Tevez y uno de los volantes que tenía Argentinos Juniors, que era Ezequiel, el turquito Ham, y termina yendo mal Tevez, la verdad, deja la pierna muy elevada, le termina yendo con la plancha y lo termina fracturando de gravedad, una fractura de tibia y peroné, que además al pobre Ham se le terminaría complicando en ese momento, una de las promesas que tenía Argentinos, y estuvo 19 meses, lo que fue 610 días, para volver a jugar un partido recién en el año 2017 con Argentinos Juniors ya jugando en la B. Estamos hablando de que cuando fue la lesión era 2015 con Argentinos Juniors jugando en la A. Lamentablemente para Ham, esta lesión lo terminó de marginar completamente. Un jugador que tenía lugar en Argentinos Juniors, cuando volvió ya no lo tuvo, se tuvo que ir a préstamo a la segunda división de Japón, pasaría por Olimpo de Bahía Blanca, jugando hasta en la tercera categoría del fútbol argentino, y hoy en día con 29 años, la verdad es que se ha afianzado bastante en un Independiente Rivadavia de Mendoza que pelea por el ascenso. Más allá de eso, lo más paradigmático de todo es que Tevez no solamente no fue sancionado, sino que ni siquiera le sacaron amarilla por esa jugada, que evidentemente debería ser expulsado y varias fechas sin poder jugar. Uno de los casos más recordados para mí se dio en el marco de la Premier League, el 23 de febrero del año 2008, encuentro que tuvo como protagonista al Birmingham y al Arsenal. En el minuto 3 de ese encuentro, recién comenzado el partido, lo cual lo hace más inexplicable, Martin Taylor, defensor del Birmingham, un jugador altísimo y un jugador muy pesado, casi 100 kilos, engancha en una jugada en la cual ya lo había pasado Eduardo da Silva, un jugador brasileño nacionalizado croata que vivía un gran momento en ese momento en la Premier, habían pagado mucho dinero por él y estaba rindiendo muy bien en el Arsenal, y le termina cayendo con todo el peso de la pierna sobre el pobre tobillo y la pobre pierna de Eduardo da Silva. Una jugada que terminó con una fractura expuesta de tibia y peroné para el brasileño nacionalizado croata, que inclusive él cuenta durante la recuperación casi termina perdiendo la pierna por la gravedad de lo que había sido esa patada. Estuvo casi un año sin poder jugar, volvería recién un año más tarde frente al Cardiff en un partido de la Copa de la Liga donde volvería marcando un doblete. Lamentablemente para Eduardo su carrera nunca volvería a ser o volvería a estar en ese gran pico antes de la lesión, y después de un par de temporadas se terminaría perdiendo en el ostracismo de la liga ucraniana. Para Taylor, ¿cuál terminaría siendo la sanción? Simplemente 3 fechas. La verdad, una locura absoluta, porque si bien no creo que haya mala intención, una vehemencia que no debería haber dado, sobre todo teniendo en cuenta que recién comenzaba el partido. Y para finalizar el último caso, nos vamos a ir más atrás en el tiempo, al año 2000, un partido de eliminatorias para el Mundial de Corea y Japón del año 2002, en el marco de la CONCACAF, partido entre México y Trinidad y Tobago, y los protagonistas son Cuauhtémoc Blanco y Ansil El Coq. En el caso de Blanco creo que todos los conocemos, uno de los jugadores más reconocidos del último tiempo del fútbol mexicano, que en ese momento jugaba en el Real Valladolid, y por el lado del Coq era un central de Trinidad y Tobago, que en ese momento jugaba en el Columbus Crew de la MLS. Minuto 75, Blanco en el área logra eludir el Coq, pero no logra eludir la tremenda patada que le termina propinando a la altura de la rodilla derecha.
Expulsan al defensor de Trinidad y Tobago, cobran penal para México, pero lamentablemente para Cuauhtémoc se terminó llevando la peor parte. Esa patada que vemos cómo le termina friccionando mucho la pierna, le termina generando la rotura del ligamento cruzado, lo cual lo tuvo 8 meses sin poder jugar y según él mismo cuenta varios meses sumido en una gran depresión, porque lamentablemente esa lesión se da cuando él recién comenzaba a tener su primera experiencia europea, que inclusive se hablaba que podía haber llegado al Real Madrid si no se hubiese lesionado en ese momento. Lamentablemente esa lesión termina trucando su paso por España y nunca volvería a tener una nueva chance en el fútbol del viejo continente. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que si conocen otros casos los dejen en los comentarios, que se suscriban al canal y activen la campanita, que como saben me sirve un montón, que me sigan en las redes sociales, tienen todos los links en la descripción, Twitter, Instagram, TikTok y demás, que subimos contenido todos los días, y sin dar mucha más vuelta nos estamos viendo mañana en un próximo video.